Qué alegría saludarte en este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de Lucas, un evangelio muy lindo porque aunque Lucas no fue testigo ocular de los milagros del Señor Jesucristo ni de su ministerio, y se cree que todo lo que escribió fue orientado por el apóstol Pablo, vemos en Lucas, quien fue médico, a un hombre muy meticuloso que puso en orden todas las cosas porque ya para su tiempo circulaban, además del Evangelio de Marcos y seguramente el Evangelio de Mateo, algunos informes contradictorios y algunas ideas raras sobre el ministerio de Jesús. Ya sabes, si hoy en día tenemos problemas con las malas noticias o con las falsas noticias, también lo tenían entonces. Y Lucas hace un trabajo meticuloso, maravilloso, para poder ordenar la vida de Jesús para su lector principal, que fue Teófilo. Algunos estudiosos dicen que Teófilo tal vez no sea una persona, simplemente creen que se refiere a el grupo de hijos de Dios que aman a Dios. Teófilo significa eso, amigo de Dios. Y algunos creen que simplemente se refería a la comunidad cristiana. Personalmente creo que fue escrito para una persona. Y de hecho el tono de Lucas lo demuestra. Se nota que está escribiendo de manera personal a alguien. Así que esto también nos ayuda a comprender el texto, porque cuando lees el texto desde esa perspectiva, notas que Jesús llega a ser alguien más personal. Por eso, para Lucas, Jesús es el gran salvador de la humanidad. Lucas va a hablar a todos en general y algunos grupos en particular los va a poner en su mejor lugar, es decir, en el lugar donde siempre debieron estar. Ya hablaremos de eso porque hoy vamos a estudiar 7 lecciones de este evangelio. Y la primera lección es que la fe no se fija en las apariencias. Es una lección que planteo de esa manera por lo que le sucedió a Simeón. Y quiero que leamos este relato en el capítulo 2, verso 25 en adelante. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Notas la fe de Simeón? Simeón en ese momento no solamente vio a un niño, en ese niño vio toda su esperanza porque reconoció allí quién era el que tenía en brazos. Y esto es curioso porque debemos contrastarlo. Nota que el texto dice que lo llevaron al templo para que hiciera conforme al rito con Jesús, que se hiciera conforme al rito con él. ¿A qué rito se está refiriendo? Seguramente al rito de la circuncisión. Para este rito el sacerdote debía tener el niño en sus manos. Pero qué contraste, el sacerdote que ofició la circuncisión de Jesús no vio nada más que a un niño, un bebé, nada más que eso. Pero Simeón, un hombre de fe, lo dice el texto, vio en el niño Jesús, en ese bebé, a la salvación de Israel, y yo diría del mundo. ¿Por qué? Porque la fe, la verdadera fe, no se fija en las apariencias. Allí lo que tenía en sus manos Simeón era un bebé indefenso. Pero Simeón sabía que ese bebé indefenso un día se convertiría en el Salvador de la humanidad. A veces nosotros estamos esperando que Dios venga a resolver nuestros problemas con una aparición maravillosa. Tal vez muchos no reconocieron en Jesús al Mesías, incluido el sacerdote que ofició la circuncisión, porque esperaban ver al Mesías montado en un caballo seguramente, dirigiendo un ejército para pelear contra los romanos, y eso nunca sucedió.
Pero Simeón vio más allá de lo evidente porque reconoció que por la fe nosotros podemos ver a Dios obrar desde los elementos más humildes. Y eso quiero invitarte a creer a ti. No te fijes en las apariencias. Tal vez parece que la situación no se va a resolver, pero confía. La fe no se fija en las apariencias. La fe se aferra a las promesas de Dios y Dios siempre cumple sus promesas. La segunda lección de Lucas es que Jesús vino para poner las cosas en orden, en su debido orden. Podría haber comentado esto en Mateo y en Marcos, pero me parece más adecuado hacerlo en Lucas porque Lucas es un escritor gentil que está escribiendo muchos años después de que Jesús estuvo en esta tierra, hizo su ministerio y ascendió al cielo. Por eso el testimonio de Lucas sobre este punto que voy a tocar es tan importante porque nos va a ayudar a aclarar un aspecto sobre la relación de Jesús con la ley de Dios. Lucas capítulo 4, verso 16 dice de la siguiente manera: vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas, un escritor gentil que escribe mucho tiempo después del ministerio de Jesús, nos está diciendo que Jesús era alguien respetuoso de la ley de Dios. ¿Dónde decía la ley de Dios que el sábado era un día especial para adoración y para comunión con Dios? En el Decálogo, los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Y dice aquí que era la costumbre de Jesús. Esta es una expresión que va a usar también Lucas en el libro de Hechos para destacar la costumbre de los apóstoles y de Pablo de seguir observando el sábado, aun cuando estaban predicando, en el caso de Pablo, a los gentiles. Pero muchos han llegado a la conclusión erróneamente de que cuando Jesús vino a esta tierra hizo a un lado el sábado. Eso sería equivalente a decir que hizo a un lado los 10 mandamientos, porque el sábado es el 4º mandamiento. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús realmente? Cuando lees el resto del texto te das cuenta que el Señor Jesús vino a poner en orden, en el debido orden todas las cosas. Los judíos lamentablemente habían utilizado la ley de manera equivocada para causar opresión, para mostrar su propia justicia, una justicia legal. Eran legalistas en la que decían, miren nosotros cómo cumplimos cada ítem, y no solamente eso, le hemos agregado más para poder cumplirlos. Y Jesús nos está diciendo acá, cuidado, yo vine a liberar. Y el 4º mandamiento, como los 10 mandamientos, vamos a decirlo ahora en general, los 10 mandamientos son mandamientos de libertad. Por eso Santiago va a decir, aunque no hemos tocado el libro de Santiago, que la ley de Dios es la ley de la libertad. Pero ahora miren lo que dice el capítulo 8, y el capítulo 6 y el versículo 9, que dice así: entonces Jesús les dijo, hablando de otra historia, una historia en la que los líderes están viendo si Jesús va a sanar a un enfermo en una sinagoga, pero dice, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿en sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Noten lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo, miren, el sábado ya no vale. No es ese el punto. Jesús está diciendo, hay que saber lo que se debe hacer en sábado. El sábado no es solamente un día legal para decir, ¿saben qué? Yo no hago nada este día. Y yo me siento por ahí, no hago nada. No, el sábado es para llevar liberación, porque todos los mandamientos, cuando los vivimos de la manera correcta, y ya hablaremos sobre eso dentro de un momento, nos llevan a la libertad y nos permiten conceder libertad a otros. Por eso es tan importante recordar que Jesús no vino a quitar la ley de Dios, vino a enaltecerla, vino a quitarle los escombros que habían puesto sobre ella, vino a quitar toda esa hojarasca para dejar los principios eternos, que se resumen en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Pero esto es un resumen que nos dice
que el amor debe ser la motivación, pero que no elimina los 4 mandamientos que hablan sobre nuestra relación con Dios, ni los 6 mandamientos que hablan sobre nuestra relación con el prójimo. Así que ten en cuenta esta lección. Jesús vino a poner en orden las cosas, a quitar la hojarasca de las tradiciones y a dejar en alto la palabra de Dios. La tercera lección que encuentro en este evangelio, el evangelio de Lucas es muy lindo en esto, es que Jesús vino a reivindicar el lugar de las mujeres en la sociedad. Y no lo hizo a través de las marchas, lo hizo de una manera mucho más potente, las integró a su ministerio. ¿Sabe por qué hago esa diferencia? No porque no esté bien velar por los derechos, eso está muy bien, hay que hacerlo. Pero nota que Jesús hizo algo que va al corazón, no solamente a la legislación. En el tiempo de Jesús era un problema para las mujeres. En muchos tiempos antiguos, todavía hoy en día, en muchas sociedades, las mujeres las de perder, decimos, tristemente. Y eso no ha cambiado porque el corazón humano sigue manchado por el pecado y no le ha permitido a Jesús entrar. Pero nota lo que dice el capítulo 8, versos 2 y 3 del Evangelio de Lucas. Dice así: y algunas mujeres que habían sido sanadas acompañaban a Jesús. Habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Y no es la única mención, aunque destaqué este texto. Cuando lees el Evangelio de Lucas, notas el papel preponderante que tienen las mujeres. El Evangelio de Lucas resalta mucho el papel de las mujeres al servicio de Jesús. De hecho, cuando se habla del momento en que Jesús muere, son las mujeres las que están en los preparativos para poder embalsamar el cuerpo de Jesús, para ir el domingo temprano en la mañana a terminar los arreglos del cuerpo de Jesús. Hay mucha acción de parte de las mujeres. Esto reivindica su papel en la sociedad y debe ayudarnos a pensar a nosotros en cómo también tenemos ese deber de que nosotros podamos reivindicar el papel de las mujeres. Soy cuidadoso con las palabras, o estoy tratando de ser cuidadoso con las palabras, porque no estoy tratando aquí de decir que hay que ayudar a las mujeres. En la Biblia, la mujer fue creada como ayuda idónea de una costilla de Adán para mostrar que era igual que el hombre, y que esa igualdad se refiere a cómo nos ve Dios. Claro, somos diferentes porque hombres y mujeres tenemos diferentes concepciones de la vida, nuestros cerebros trabajan diferentes, nuestros cuerpos son diferentes, la fuerza de cada uno es diferente, las funciones físicas que tenemos son diferentes, pero ante la vista de Dios estamos en el mismo plano. Y en la Biblia esto es claro, pero en las sociedades lamentablemente se desequilibró esto. Pero Dios quiere que nosotros, a través del Evangelio, volvamos al ideal. Y en el ideal, la mujer es tan importante como el hombre y el hombre es tan importante como la mujer. Y lo digo así para terminar esta lección, porque vivimos en una sociedad en la que también ahora, por exaltar a la mujer, se ha querido pisotear a los hombres, y tampoco es el plan de Dios. La cuarta lección del Evangelio de Lucas es que la perfección está en el amor. Esto es una lección muy importante, especialmente en nuestros días, porque mucha gente no comprende el tema de la perfección. Se confunden cuando allá en Mateo 5 Jesús dijo: «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Y hay gente que cree que la perfección se refiere a un estado de impecabilidad para nosotros los seres humanos. Dios es impecable, eso es un hecho. Dios está más allá de nuestra comprensión en cuanto a su perfección, pero lo que pide de nosotros es que nos parezcamos a Él. Así que en el Evangelio de Lucas se nos explica lo que ya se nos dice en el Evangelio de Mateo. ¿Dónde se nos explica? En Lucas capítulo 6, el versículo 36. ¿Por qué esto es importante?
porque cuando uno lee los evangelios y ve la correspondencia o el paralelismo, se da cuenta que en el mismo contexto que está hablando Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, en ese mismo contexto, Lucas 6:36 dice así, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No hay mucho más que decir sobre esto. Si realmente queremos ser perfectos, tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre lo es. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo trato yo a los demás? ¿Qué les ofrezco a los demás? ¿Juicio, crítica, mis señalamientos? ¿O los trato con amor, con bondad? Trato de ayudarles. Eso marca la diferencia. Y eso dice si de verdad estamos en el camino de la perfección. Tenlo en mente, piensa bien en esto, porque Lucas nos deja claro, el camino de la perfección está en el amor. La quinta lección es que Jesús nunca se rinde con nosotros. Y para eso Jesús contó 3 parábolas en Lucas 15. No voy a leer las 3 parábolas, pero te invito a que tú tomes tu Biblia, leas estas 3 parábolas y te des cuenta que Jesús nunca se rinde. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. La oveja sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. No sabe cuál es el camino porque lo erró. Entonces el pastor sale a buscarla hasta que la encuentra, porque no se rinde. Podría haber dicho, tengo 99. ¿Qué más si se pierde una o dos? Tengo de las 100, ya solo me quedan 99, tengo suficiente. Pero él va por esa que está perdida. La moneda perdida, la siguiente parábola, nos habla de esa condición en la que a veces nos encontramos. Puede ser que estemos en la iglesia y sin embargo perdidos, porque la moneda se perdió en casa y ni siquiera darnos cuenta de eso. Pero ahí Dios sigue buscándonos, porque el hecho de que vayamos a una iglesia, que nos congreguemos en un lugar, no garantiza que ya tenemos una relación salvífica con Jesús. Pero la que es la parábola que nos muestra que Dios jamás se va a rendir con nosotros es la del hijo perdido. Lo que está de fondo en esta parábola, y quiero leer algunos pasajes acá, es impresionante. Dice el verso 11 de Lucas 15, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué le correspondía a este hijo? La única manera en que el hijo podía recibir una herencia era que su padre hubiera muerto. ¿Qué crees que está queriendo decirle con estas palabras? Lo que le está diciendo es, para mí es como si estuvieras muerto. ¡Qué terrible! Y sin embargo el padre le da los bienes y este hijo se va a perderse, a gastar todos sus recursos, los recursos del padre, porque al final el hijo no tiene nada, se está gastando los recursos del padre. Cae en desgracia y finalmente, dice el verso 17, volviendo en sí, porque cada vez que nos alejamos de Dios es una locura, esa es la realidad, pero volviendo en sí, ahora este muchacho dice, voy a volver. Pero lo impresionante no es todo esto. Lo impresionante es que cuando está volviendo y el padre lo divisa, corre a encontrarlo y a abrazarlo. ¿Por qué lo hace el padre? Cuando comprendes las culturas y comprendes el trasfondo cultural de esta narración y te das cuenta que un hijo de las características de este hijo menor que le había deseado la muerte a su padre, volvía a la comunidad tenía el derecho de apedrearlo. Era como para quitar el oprobio de un hijo malcriado y simplemente desaparecerlo. Eran drásticos, ¿no? Pero el padre corre, él primero, para abrazar a su hijo, a fin de que si a alguien se le ocurre comenzar a tirar piedras sobre su hijo, caigan sobre él, sobre el padre. ¿Te imaginas lo que eso significa? Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso cuando vemos sus brazos abiertos, debemos correr a Él. Él ya hizo todo el camino hasta esta tierra para rescatarnos y no para simplemente convertirnos en esclavos. Lo que le ofreció el papá a su hijo fue restauración. Lo restableció con todos los derechos del hijo. Sé que esto puede parecer totalmente injusto, y lo es. De hecho lo es.
como lo fue la muerte de Jesús. Una muerte que no debió suceder porque el que debía colgar de la cruz era yo y eras tú. Pero el Padre abrió sus brazos y corrió hasta nosotros para redimirnos, porque Él nunca se va a rendir. Y la sexta lección que encuentro en el Evangelio de Lucas es que, por favor, no nos creamos que somos mejores que los demás, nunca. En Lucas 18 se cuenta una parábola tremenda. Desde el verso 9 en adelante se nos dice que dos hombres subieron a adorar. La pregunta es, ¿a qué o a quién adoraban? Y la respuesta queda clara cuando escuchamos al fariseo decir, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como este publicano porque yo hago esto, hago aquello. Bueno, el texto dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Parecía que este publicano le estaba, o más bien dicho, parecía que este fariseo le estaba diciendo a Dios, ¿sabes qué? Ya pensándolo bien, creo que me debes un favor de tanto que hago por ti. ¿A quién estaba adorando este hombre? Se estaba adorando a sí mismo y creía que era mejor que todos los demás. Pero luego vemos a este pobre publicano señalado por el fariseo que dice así, verso 13 de Lucas 18. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién no es un pecador sobre esta tierra? Y mira lo que dice el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No creamos que somos mejores que los demás. Todos estamos en este camino batallando por tratar de ser mejores personas. El cristiano no es mejor que el no cristiano en el sentido de que es un ser humano que todavía está luchando. Pero sí hay una diferencia, eso sí, porque el cristiano puede correr a Jesús y decirle, Señor, sé propicio a mi pecador. No merezco nada, pero aquí estoy dándote mi corazón. Y como ya vimos, Jesús no se rinde con nosotros, va a restaurarnos. Y la última lección que encuentro en este maravilloso Evangelio de Lucas se encuentra en el episodio en que Jesús está siendo azotado y Pedro niega a Jesús. Y esta lección es que Jesús conoce las tormentas que estás atravesando. Él sabe por lo que estamos pasando y Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Me gusta cómo lo dice Lucas capítulo 22. Y en el versículo 61 encontramos este mensaje que es tremendo. Lucas 22, 61 dice así: entonces, luego que Pedro había negado al maestro, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabes por qué me impresiona esta escena? Que Pedro está negando a Jesús. Hay tumulto allí. Y Jesús mismo está sufriendo en ese momento latigazos, un burdo juicio, es un insulto de juicio lo que le están haciendo. Y él, cualquiera podría decir, Jesús está demasiado ocupado consigo mismo, con sus problemas, con su dolor, como para prestarle atención a otra cosa. Pero en ese momento, cuando el gallo canta y Pedro ha negado por última vez a Jesús, Jesús le da una mirada, y no es una mirada de rencor, no es una mirada del típico que nosotros hacemos, te lo dije, yo te lo dije, no es esa mirada. Yo estoy seguro que esa mirada iba cargada de amor y compasión por el pobre discípulo que está atravesando una tormenta terrible en su corazón. ¿Cómo sé eso? Porque al final leímos ese pasaje que dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, porque lo que notó Pedro en la mirada de Jesús fue compasión. Lo que le estaba diciendo Jesús en ese momento que miró hacia él es: Pedro, te perdono. Quiero que salgas de esto. No te dejes vencer por esta situación.
La caída ha sido dura, pero no me rindo contigo, porque Jesús sabe las tormentas que estamos pasando. Por eso hoy quiero invitarte a poner esas tormentas en las manos de Dios. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús nosotros, verdad? Pero ¿sabes qué? Jesús nos devuelve la misma mirada que le dio a Pedro. Una mirada de amor, de compasión. Una mirada que nos dice, hijo, puedes hacer la diferencia si te entregas a mí. Tal vez como Pedro lo que necesitamos es ir y llorar amargamente, pero vayamos a las manos de Jesús, vayamos al regazo de Jesús en oración y digámosle, aquí estoy, con todas mis faltas, con todas mis fallas, quiero que tú me restaures. Que el Evangelio de Lucas pueda guiarnos en esta comprensión del profundo amor y anhelo que Dios tiene por nosotros. Gracias porque has visto hasta aquí y si has llegado hasta acá, por favor, dale un buen like a este vídeo para que llegue a más personas. Coméntalo y compártelo. Tal vez alguien pueda necesitar el mensaje que tiene alguna de las lecciones que hemos comentado. Comenta las lecciones que tú has aprendido del Evangelio de Lucas cuando lo has leído. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo libro.